Vamos a contarles lo que más impacta a la gente cuando entra a esta industria, porque esta industria es atípica. Es atípica. ¿Por qué es atípica? Porque algo que da tanto éxito y tanto resultado, y cuando digo tanto resultado les estoy hablando en todos los ámbitos de la vida, en la vida personal, en la vida espiritual, en la vida, en lo que es ser humano y en la vida económica. Cuando una cosa de esas es posible, la gente dice, ¿y para mí es posible? ¿No les parece? O sea, el grueso de allá afuera dice, ¿pero para mí es posible? Y la mayoría de la gente no emprende y no entra y no lo hace, es precisamente porque hay una gran cortina que les impide ver que para ellos es posible. Por eso, lo que a mí más me impactó, y por lo cual creo que yo no había ingresado a hacer el negocio en serio, es que yo nunca había escuchado una historia de alguien que lo hubiera hecho. Cuando escuché la historia de alguien que lo hubiera hecho, yo dije, tiene 2 ojos, tiene piernas, tiene brazos, yo lo puedo hacer, ¿a quién hay que matar? Y las historias me inspiraron muchísimo. Yo me empecé a escuchar las historias y me impresionaron las historias que yo escuché en el negocio. Y como, claro, yo estaba dentro de la academia, a mí me gustaba mucho que los profesores enseñaran con casos empresariales, que enseñaran con cosas reales. Entonces cuando escuché casos, a mí me impactó. Por eso es lindo, porque la historia que yo les voy a contar en esta tarde es la historia de todos los colombianos. Nosotros todos hemos venido con una lucha de vida, venimos de pueblos, muchos, venimos de familias con sus rollos, no sé si me entienden, o sea, venimos con una historia jalándola, y eso es lo importante que ustedes se den cuenta, porque claro, cuando la gente vio, hasta cuando yo llegué a Embajador Corona, se había contado una historia, pues que era un rector de una universidad que había entrado al negocio de Amway y que ahora era diamante. Entonces la gente decía, no, chévere, ¿no? Lindo el negocio. Era rector de una universidad, claro, todo el mundo lo seguía y ahora pues se volvió diamante. Pero yo, que soy cajero de un banco, o que soy un mensajero, ¿lo puedo hacer? Y la verdad es sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, si logras engranar las cosas que yo les voy a contar. Y entonces la historia que yo les voy a contar esta tarde surgió porque cuando me llevaron a Michigan al reconocimiento como Embajador Corona, me preguntaron, había como una sala de prensa enorme, un auditorio enorme, y Miguel Francisco, que era en ese momento el presidente de Amway Colombia, me traducía las preguntas que los periodistas que habían allí me hacían. Y había pues gerentes de otros países, Amway es como un estado. Sabía que el director del área de mercado de la zona europea, el asesor para no sé qué de Asia, la directora de no sé qué para relaciones internacionales con sede en Washington, y así pues 300 de todas partes del mundo. Y bueno, entonces eso era como una rueda de prensa, empezaron a preguntar, y una de las preguntas que más me sorprendió es que me dijo, alguien del público me dijo, José, y Miguel me la traducía, me dijo en inglés, tú has llegado al nivel de Embajador Corona en un lapso de 10 años, que es la media que usan en Asia para llegar a ese pin. Pero tú eres latino. Y eso nos ha llamado la atención. Lo has hecho en el término que lo hacían los asiáticos, como hello. O sea, sorprendente. O sea, tú eres latino, un poco más lento. O sea, pues eso fue lo que yo como que leí en el aire, ¿no? Que se llama el lenguaje no verbal.
Entonces yo le expliqué, le dije al Señor, y eso me encantó la pregunta porque me hizo pensar en algo. Y en instante yo le dije, mire, no, yo realmente no llegué a embajador Corona en 10 años. Yo llevo 40 años preparándome para hacer el negocio de Amway como yo lo hice. Yo llevo 40 años preparándome y les conté un poquitico, como en 5 minutos les conté esto. Les dije, mire, yo nací en una casa chiquitita, en un veredal, donde habían unas 7 u 8 casitas, cerca a un pueblo, en un departamento pobre de mi país, y yo nací en una casita que ustedes vieron ahí en el video, una casita que vieron ahí en el video, y les conté que esa casa la habían hecho campesinos de la región, y que mi padre la había construido, y como no tenían seguramente dinero para cemento, el cemento ya existía, pero no tenían dinero para el cemento. Entonces lo que hacían es que cogían barro y lo revolvían con pompis de la vaca y hacían algo cremoso. Yo creo que eso hasta para champú hubiera servido, ¿entiendes? Algo cremoso así, una mezcla, y con eso frotaban las paredes. Yo les dije, mi casa era hecha así. Con eso frotaban las paredes y yo les decía, yo siento todavía el olor a mi casa. Yo siento todavía el olor a mi casa. Y les expliqué que en esa foto la casa era toda frotada por dentro y por fuera de eso, y que eso protegía del frío. Yo les dije, entonces literalmente mi casa era una casa de mierda. Y les empecé a contar que allí yo había nacido, que allí yo había nacido, que allí yo no había nacido. Y a mí me encanta hoy acordarme de eso porque a mí me da orgullo haber tenido esa historia. Porque cuando yo veo algún proceso exitoso, yo digo, wow, todo lo que nos pasa en la vida es maravilloso. Es un regalo del cielo, es para que nos volvamos más, ¿entienden? O sea, todo lo que nos pasa en la vida. Yo les contaba, entonces yo estaba a los 7 años viviendo ahí en esa casita, pero yo ya era un niño inquieto. Pregunta, ¿todos los niños son inquietos? Sí, 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 todos los niños son inquietos, lo que pasa es que los meten a la escuela. Pero todos los niños son inquietos, ¿me entienden? Todos los niños son inquietos. Y ahora les dan una pastilla para que no sean inquietos, porque les han detectado una enfermedad que se llama hiperactividad no sé qué rayos. Y les dan una pinche pasta, pues para que se aplaquen un poquito. Si alguien era hiperactivo, era yo. O sea que mi enfermedad me hizo llegar a embajador Corona. Ah, bueno. O sea, a mí no me dieron la pinche pasta, ¿me entiendes? A mí no me dieron la pinche pasta esa. Y bien, yo era un niño que a esa edad yo me paseaba por ahí, por mi casa, y era supremamente inquieto. Me metieron a la escuela de allí de la vereda, y yo tuve una profesora increíble que me ponía a hacer teatro. Claro, ella veía que yo era hiperactivo, entonces me metía en todas las obras de teatro de clausurar la escuela. ¿Qué le pasa en el coco de un niño que le ponen a hacer eso? Le sube la autoestima. Entonces yo en una obra de teatro era ladrón, en otro era policía, en otro era médico, en otro era asesino, que es casi lo mismo, pero ¿me entiendes? O sea, todas tenía pues un papel protagónico. Y la profesora me ponía en todas las obras en un papel protagónico. Chiquitito. Cuando yo iba después de clase, llegaba a mi casa y a mí me habían enseñado las vocales. Entonces, imagínense el emprendimiento que yo tengo. Yo le digo, empecé a ir a las casas de los vecinitos. Ese día yo se los estaba contando a Michigan allí, por a raíz de esa pregunta. Le digo, yo iba a la casa de los amiguitos y les empezaba a decir a los papás que los llevaran a mi casa a las 5 de la tarde o que los dejaran ir, era cerquitita. ¿Y para qué? Le digo, yo les voy a enseñar lo que me enseñaron en la escuela. Porque le pregunté a mi papá, ¿por qué Martita no va? Y me decía, porque está muy chiquita. ¿Y por qué Julio no va? Porque está muy chiquito. La edad, la escuela tiene una edad. Entonces yo iba y me los llevaba a las 5 de la tarde, los sentaba en unos banquitos, iban 7. Los sentaba en un banquito y yo les explicaba la M con la A. Mal, les decía. Y yo les decía, ¿qué dice? Yo escribo la M con la A, ¿qué dice? Y ellos quedaban así como congelados. Y le preguntaba a uno, ¿qué dice? Y Julio decía, ay, no podía. Pero de pronto yo le decía a Mara, ¿qué dice? Y ella decía, ma.
Y yo decía, ¡oh, soy buenísimo como profesor! O sea, yo me sentía buenísimo como profesor. Yo me sentía buenísimo. Y entonces yo le convencí a mi papá para que me hiciera ese tablerito que sale ahí. Ese tablero existe. Y mi papá me lo hizo, es bajitito, para que yo le explicara a los niños. Ese tablero por fortuna no lo han quitado todavía. Y la casa existe. Yo conté eso después en un seminario. Y es increíble como yo tengo grupos en el Huila. Y ahora a la casa va gente. Va gente a tomarse fotos en el tablero. Va gente y hay guías turísticos que llevan gente y dicen, yo lo llevo allá para que vean el tablero, es real, es el original, no lo han falsificado todavía. Y se toman fotos allí, ¿me entienden? Y van y firman gente ahí enfrente del tablero y dice el tablero es milagroso y no sé qué tiene. Y es increíble, es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano. Y yo he contado esto en México y les he dicho, pues así han nacido muchas religiones. No demoran. No demoran en decir que yo salgo en la taza del chocolate y que hago milagros y que yo subo 9% automáticamente y tal y tal. Pero bien, ese día entonces pues nada, yo crecí en ese ambiente. De lo que sí tengo memoria es que fui un niño feliz. Yo fui un niño feliz. Nunca me di cuenta de la pobreza. Para mí no existía el tema de la pobreza, porque los niños son felices. Los niños son felices, no importa dónde vivan, los niños son felices. Si yo era un niño feliz, yo era un niño como el grueso de los niños, un niño feliz. A los 14 años, bueno, no les puedo contar tantos detalles porque si no se me acaba el tiempo y no les cuento del resto, pero a los 14 años mi mamá se muere. Y claro, cuando mi mamá se muere, yo era el más chiquito. O sea que a mí era el que me habían dado más chuchú. O sea, a mí me habían dado calostro. Y obviamente mi mamá me tenía mucho cariño, yo tenía una gran conexión con ella, mi madre se muere. Y entonces me pregunté, ¿yo qué más hago aquí? Y empecé a aburrirme allí, yo dije, yo me voy. Y tengo el emprendimiento de largarme. Ojo, una cosa clave que les voy a dar como mensaje es, todos los seres humanos tienen emprendimientos, no son unos, son todos. Lo que pasa es que el miedo nos gana. ¿O ustedes no han tenido emprendimientos? ¿Me quiero largar de este barrio? Pues lárguese. Pues lárguese porque eso es una invitación del ser a que te retes, a que cambies. Entonces yo tuve yo me quiero ir de aquí, yo aquí no veo que la gente progrese, eso es mucho polvo y tal. Yo me quiero largar. Y pues nosotros llamamos un tío en Neiva, un tío que murió hace poquitito, lindísima gente. Mi tío tenía por ahí 75 años y era mensajero de la gobernación de Huila. O sea, toda su vida duró como mensajero. Pero feliz. Mensajero feliz. Hubiera podido llegar a diamante porque era feliz. Más que nadie le dio el plan. Y yo me voy a la casa de mi tío y le digo, tío, llegué un día sin avisarle, le dije, tío, yo me vine para Neiva. Y me dijo, ¿a qué te viniste? Me dije, a vivir, aquí a Neiva. ¿Y dónde vas a vivir? Le dije, aquí, en tu casa. Entonces mi tío me dice, pero la casa es re chiquitita, era una casa chiquitita en una barranca. Y yo le dije, pues no importa que sea chiquitita, yo quepo aquí. No, pues estamos atiborrados, somos como 8. Y le dije, tío, debajo de la cama, no importa. Yo no aviso que debajo de la cama se pierden esos espacios. Entonces, mi tío me dice, pues mi tío realmente nunca aceptó, pero yo allí me quedé. A las 5 de la mañana, bueno, por la mañanitita, me levanto y me baño. Noten una cosa, yo era emprendedor. Yo era emprendedor. La primera cosa que uno tiene que quitar para ser empresario es la pereza. Porque uno de los vicios más hediondos de la gente es la pereza. Es la pereza. La gente, adivine por qué la gente es pobre. Porque le da pereza. Por eso cuando a mí me dicen, no, hay que darme algo, digo, quítate la pinche pereza. ¿Me entiendes? Entonces, la gran mayoría de la gente es pobre es porque es perezosa. Eso lo tengo re claro.
porque la riqueza está montada en el mundo por todas partes.